Hola, vehementes de la gestión de empresa, creadores de valor, gestores de organización, líderes de equipo, gestores del cambio. Vamos a revisar el tema que nos convoca, tema de Odoo Spreadsheets, hojas de cálculo con Odoo. ¿Cuál es la importancia de manejar hojas de cálculo con Odoo? ¿En qué nos facilita el hecho de que esté integrado a nuestro ERP? Imagínate pues la flexibilidad que te da un Excel, un Google Spreadsheet, una hoja de cálculo en general, la flexibilidad de eso, pero integrado a tu data, a tu información, a la fuente de información que es tu ERP, que es la base de datos de tu ERP, que además la conoces muy bien porque tú registras tus transacciones en tu base de datos, registras tu factura, tu compra, tu orden, tu pedido, tu movimiento de almacén. Usas tu ERP como herramienta para registrar muchas transacciones. Entonces conoces esa información que registras y luego esa misma información poder llevarla a un reporte de hoja de cálculo que se actualice en tiempo real, ¿no? Desde la fuente, desde el ERP, desde la base de datos de Odoo. Para trabajar con Odoo Spreadsheet necesitamos primero este módulo de documentos. Es un módulo como todas las aplicaciones de Odoo que se integra de manera transversal, ¿no? Se trabaja con varias aplicaciones, ¿no? No funciona por sí, bueno, por sí mismo ya tiene su funcionalidad, pero la potencia del módulo es cómo trabaja de forma integrada con las otras, lo que hace la diferencia. Vamos a usar ejemplos de uso ahora de nuestro módulo contable. Vamos a registrar algunas transacciones contables, de modo que luego podamos analizarlas en nuestro reporte. Vamos a ver qué información tenemos. Mira, tengo una factura de venta, ¿no? La factura de venta tiene registros correspondientes a una venta, y tenemos compras. No tenemos compras, solo tenemos una factura de venta. Entonces vamos a hacer un par de registros para luego poder analizar la información. Pero para tener mayor dimensión de análisis, mayor data que analizar, mayores atributos que podamos utilizar en nuestros reportes, voy a activar lo que conocemos como contabilidad analítica. Aquí está. Activo la contabilidad analítica y lo guardo, porque quiero hacer ejemplos también con centros de costo, que puede ser de las cosas que más dudas generen. Listo, ya tengo mis centros de costo. Vamos a crear un par de centros de costo. Digamos que tengo mi proyecto ABC y tengo otro proyecto que es XYZ. Dos proyectos. Y por ahí también tengo lo que son gastos generales, ¿no? Digamos, aparte de los gastos ingresos por proyecto, tengo algo conocido como gastos generales. Bien, tres centros de costo. Recuerden que las cuentas analíticas en Odoo son una dimensión de análisis muy potente, que al final, al ser un campo más dentro del apunte contable, un atributo de análisis más, entonces nos va a servir para filtrar, agrupar en cualquier reporte que queramos, que necesitemos, y Odoo Document no es la excepción. Odoo Spreadsheet no es la excepción. Ya que lo tenemos, vamos a registrar el centro de costo en alguno de nuestros comprobantes. Algunos comprobantes, por ejemplo, aquí quiero ver, hay cuenta analítica, aquí, ¿no? ¿Qué pasa si quiero establecer una cuenta analítica en estos registros? Por ejemplo, este es un ingreso y quiero establecerle una cuenta analítica. Voy a ponerlo ya a mi cuenta de ingreso para que todos mis registros tengan cuentas analíticas, digamos, ¿no? No carezcan de cuentas analíticas. Aquí está, vamos a corregir esto, lo restablezco a borrador, edito, y aquí voy a decir que este ingreso, esta venta que hicimos fue para el proyecto ABC, lo confirmamos. Bien.
¿Es la única cuenta? No, también tengo un registro de costo. Entonces, quiero ese registro de costo modificar su cuenta analítica. Aquí está. No me deja, vamos al asiento, no pasa nada. Restablecemos a borrador. Y aquí vamos a especificar que esto fue para el proyecto de aquí, ¿no? Bien, publicamos. Entonces, a nivel de todos los registros que tengo en mi contabilidad relacionados a costos e ingresos, ya tengo centros de costos definidos. Pero vamos a crear algunos registros más para que esto no se quede pues en algo demasiado sencillo. Vamos a crear aquí el cliente B y vamos a venderle algo, lo que sea. Vendamos. Cogemos el tipo de documento, el producto, el centro de costo y el importe. Lo confirmo. Como tengo activado lo que es facturación electrónica, me pide algunas cosas que no me va a dejar desactivar. Ya. Como no es una clase de facturación electrónica, no nos vamos a centrar en detalles de factura electrónica. Simplemente vamos a registrar el comprobante. Ya está. Ahí está nuestra factura. Acabo de tener otro registro con su centro de costo, un producto específico. Vamos a vender con otro producto, ¿no? Aquí tengo el producto A. Ahora voy a vender con otro producto llamado producto B. Y a otro cliente que le voy a decir cliente C. Para tener más data, ¿no? Para que todo el armado de nuestros centros de costo, de nuestro reporte, sea mucho más rico, ¿no? En información. Vamos a vender con el producto B. Y que a nivel de ingreso, cada vez que venda este servicio, se registre en una cuenta de ingresos, de servicios terminados, digamos, este de aquí. Y por un importe de este valor. Confirmamos la venta. Ya tenemos algunos comprobantes registrados. Tenemos a diferentes clientes, 1, B y C, distintos productos que hemos vendido e inclusive pongámosle distintos centros de costo también, ¿ya? Para que tengamos más información enriquecida, ¿no? Vamos a restablecer a borrador para ponerle un centro de costo también. Bien, 3 facturas. Con eso creo que ya tenemos para trabajar. Lo mismo hagamos con los proveedores. También compremos cosas y registremos esos gastos. Digamos que al proveedor C le voy a realizar una compra con este número de documento. Y no quiero usar el usa documentos. Y vamos a añadir aquí un producto que sea un gasto general, por ejemplo. Vamos a añadir un servicio. Servicio de impresión, digamos. Cualquier servicio. Sobre cómo crear productos, administrarlos con categorías. Todo eso ya lo revisamos en varios videos. Ahora vamos a ir rápido por toda esta parte de crear data para poder luego analizarla en nuestra hoja de cálculo. ¿Ya? 6.3, que es servicios. Esto de cuenta contable varía de un país a otro, pero digamos que esa cuenta. Guardamos. Centro de costo le voy a poner este proyecto de gastos generales. Pongámosle un importe. Nos pide una fecha, como es lógico. Y creemos un par de documentos más, un par de facturas más. Al proveedor vamos a comprarle este producto en una cuenta X para este centro de costo. Confirmamos después de poner la fecha. Y una factura más
con otro producto, digamos que es este, alguna cuenta de gasto correspondiente y a este centro de costo por este importe. Bien, tenemos bastante data que hemos registrado. Información de compras, información de ventas, de clientes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y ahora sí podemos, y encima enriquecida con atributos de información extra como es los centros de costo, ¿no? Con todo eso creo que ya tenemos para trabajar nuestros reportes. Ahora, ¿qué tipo de reportes quieren que creemos? Ustedes lo van a decidir. Díganlo. ¿Qué reporte quieren trabajar con las hojas de cálculo? ¿Un reporte de las cuentas por cobrar para un flujo de caja? ¿Un reporte de o cuentas por cobrar menos cuentas por pagar? ¿O un reporte de ventas por vendedor para cálculo de comisiones? ¿O un análisis de presupuesto por proyecto? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer con esta integración de Odoo Spreadsheets. Pero vamos a empezar por cosas sencillas. Primero, lo básico. ¿Qué es lo que tienes que saber? Te dije que documentos o Odoo Spreadsheet se integra con varios módulos. ¿Cómo se integra? ¿A qué nivel se realiza esa integración? Se realiza al nivel de los reportes dinámicos de Odoo. ¿Qué son los reportes dinámicos? Cada uno de los módulos de Odoo ya nos trae un menú, una funcionalidad de informes, que es natural de la aplicación. Por ejemplo, en ventas vas a informes y tienes tu tablero, que es natural de la aplicación de tablero. Y este informe, pues claro, este menú de informe tiene una vista pivot. ¿Qué es la vista pivot? Es la información que tiene el módulo. Y aquí tenemos el botón que dice insertar en hoja de cálculo. Y así con la vista pivot de cualquier vista del ERP, lo que lo hace una maravilla, porque si hablamos de vista de tipo pivot, que es una vista de reporte, y conocemos un poco Odoo, sabemos que la vista pivot está en todos lados. ¿Qué implica? Que puedes armar tu reporte de lo que quieras en realidad. Por ejemplo, si nos venimos aquí al libro mayor, ¿qué es lo que tengo aquí en la esquina superior derecha? Las vistas de Odoo, ¿no? ¿Sí? Si no sabes eso es que tienes que seguir nuestro canal, ¿no? Síguenos todos los lunes aquí en Twitch para que hagas tus preguntas y en YouTube. Búscanos Ganemo en YouTube, Ganemo Odoo, y suscríbete, activa ahí, únete al canal para que puedas ver todo el conocimiento que compartimos sobre Odoo. Entonces, si nos sigues, sabes que aquí a la derecha están las vistas. ¿Cuántas vistas hay? Muchísimas, ¿no? Aquí hay 3. Pero la idea es que tú gestiones tus actividades, tu día a día, tu trabajo, de la manera en la que te sientas más cómodo. Por eso Odoo te proporciona muchas vistas. Aquí tengo 3, que es la vista lista, la regular, una tabla de registros, la vista pivot y la vista gráfico. Entonces, esta vista pivot es la que nos interesa porque tenemos la integración para insertarlo en una hoja de cálculo. Un pivot es una tabla dinámica. ¿Tabla dinámica de qué? De todos los registros. Todos los registros que tenga acá. En este caso estoy en el libro mayor, o sea, en los apuntes contables. Todos estos registros, yo puedo acceder a toda esa información a través de este pivot. Ahí está. Ya lo tenemos. Entonces, es lo primero que tienes que dominar, tener claro el uso del pivot. No te metas a armar hojas de cálculo en Odoo sin antes tener una base importante, ¿no? Lo básico, o sea, por lo menos que en algún momento hayas necesitado consultar información a través del pivote y sepas cómo se arma la información, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, y previo a eso, tienes que saber qué registros son los que los que tiene el sistema, ¿no? Sobre los cuales se va a armar la información. Entonces, eso es lo básico. Eso es primero. En este video, en este directo, voy a dar por entendido, voy a dar por hecho de que eso ya lo conoces, ¿no? De que si quieres sacar un reporte de facturas, vamos, por lo menos si vienes a una factura, sabes qué campos son los que la factura tiene, ¿no? No te pases, o sea, si ni siquiera sabes cómo vas a armar el reporte.
Pero sabes que una factura tiene un nombre de proveedor, una referencia, una fecha, tiene productos. En cada línea de factura puedes identificar el centro de costo, cuentas. Entonces, tienes una idea de lo que un registro de facturas significa, ¿no? Contempla, lleva. Y con esa noción, si nos vamos a una vista pivot de factura, como puede ser, por ejemplo, el análisis de factura, aquí tenemos la vista pivot, que es uno de los reportes de Odoo. Aquí ya el pivot se te hace más intuitivo, ¿no? Porque dices, a ver, ¿qué tengo aquí en mi pivot? Tengo todos los campos de un registro de factura. Un registro de factura que tiene, por ejemplo, un vendedor. Entonces, yo puedo agrupar la base imponible, ¿no? El total libre de impuestos, por vendedor, correcto. Entonces, aquí, ¿cómo puedo aprovechar esto? Utilizando todos los campos que Odoo trae en un registro de factura. Pero si no entendí primero qué es ese registro de factura, ahí sí voy a estar en problemas sin saber qué hacer, ¿no? Porque, claro, ¿qué es cuenta analítica, no? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué me sirve, no? ¿Qué es este campo fecha? Entonces, si no has registrado una factura en Odoo o no tienes idea de ese formulario, no vas a saber armar un reporte relevante. Entonces, dado por hecho que ya entiendes esto, lo siguiente es este pivot, ¿no? Este pivot tiene, tanto en el eje vertical como horizontal, todos los campos no numéricos de la factura. Entonces, acá yo lo puedo agrupar por asiento, por ejemplo, y me muestra el asiento. Por producto, recuerden que vendí varios productos, estoy en factura de clientes aquí, los filtros. En factura de clientes vamos a ver acá por socio, ¿eh? Ahí tengo mis clientes. Aquí en el eje, otro campo que puedo poner, en este caso lo voy a añadir en las columnas, en el eje vertical, por mes. Y tengo mis ventas por cliente y por mes. Podría hacerlo por vendedor y por mes, pero no he creado más vendedores. Entonces, este pivot es una tabla dinámica sobre los registros de la factura y me permite agrupar por las dimensiones que vendrían a ser todos los campos no numéricos, o sea, que no sean de tipo número, entero, float, ¿no? Todos los campos no numéricos de nuestro formulario, en este caso de la factura, ¿no? Pero va a depender la tabla dinámica sobre qué registro está trabajando, porque también podemos tener una tabla dinámica sobre directo los apuntes contables. Me voy aquí al pivot y esta es una tabla dinámica de los apuntes contables. Y como yo hago lo que les pido que hagan, es decir, si voy a hacer un reporte de mis apuntes contables, conozco sobre los apuntes contables. Entonces sé que el apunte contable, por ejemplo, me permite distinguir en la cuenta contable. Entonces voy a agruparlo por cuenta. Ahí está, agrupado por cuenta. Puedo decidir cómo mostrar la información o cómo filtrarla porque conozco el registro sobre el que estoy trabajando y bueno, sé la información que quiero obtener, ¿no? El resultado esperado de este reporte. Bien, empezamos por esto. Ya sabemos que es un pivot, de dónde obtiene la información y cómo nos permite trabajar este pivot. Además, podemos añadir aquí opciones de filtrado en el pivot, ¿no? Por ejemplo, si bien aquí están todas las cuentas, quizás yo no quiero analizar todas las cuentas, quiero únicamente las cuentas que empiezan con 6 y con 7. Entonces aquí en buscar, escribo 6, busco acá por el campo cuenta, hay varias opciones de buscado rápido, cojo cuenta, escojo la cuenta 7 también, y ahí ves, filtré 2 cuentas. Lo puedo hacer por opciones de buscado rápido si existe la opción, y si no veo aquí una opción de buscado rápido, también podemos acá hacer un filtro personalizado y filtrar por cualquier campo del sistema. ¿Te das cuenta? Del sistema no, cualquier campo de este registro que estamos analizando en este momento, que es los apuntes contables. Dicho eso, vamos al meollo del asunto. Vamos a insertar nuestra hoja, este reporte, a una hoja de cálculo de Odoo. Insertamos esto a una hoja de cálculo. Al inicio me pregunta, o solo me da la opción de crear una nueva hoja de cálculo. Si tuviera más hojas de cálculo creadas, las vería aquí. En este caso no la veo. Voy a insertarlo. Confirma. Y aquí nos cargó Odoo la información. En este caso, ¿qué tipo de información es? Como es básicamente un saldo mensual, se podría decir, ¿no? O un reporte de saldo de movimientos del mes, porque tengo de mis apuntes contables,
todas las cuentas. Y aquí, por mes, ¿cuál es el saldo neto, ¿no? De esa cuenta. Debe haber, bueno, saldo, ¿no? Debe menos haber en todo caso. Y el saldo actual, ¿no? Al momento de hoy. Eso es un reporte sencillo. Si le tengo que poner un nombre a esto, ¿qué le diría? Saldo del movimiento mensual, ¿no? Movimiento mensual por cuenta, ya está, si quiero, ¿no? O libro mayor mensualizado, no sé, el nombre que quieras. Y ya está, tengo un reporte. Pero empecemos ya con las cosas más avanzadas que nadie te explica y que es importante que conozcas. Primero, el hecho de yo insertar una hoja de cálculo, un pivot, mejor dicho, a mi hoja de cálculo, ya me crea en Odoo una referencia permanente a ese pivot con todas las condiciones con las que se creó. Repito, el pivot ya se creó. Esta tabla que me carga en la hoja de cálculo ya tiene condiciones que no puedo cambiar. Eso es importante porque eso puede generarles confusión. Voy a entrar a más detalle. ¿A qué me refiero con esto? En cualquier parte de mi tabla, ¿no? Le voy a dar clic derecho y aquí tengo una opción que dice Pivot Propiedades. Le doy clic y aquí tenemos algunas propiedades. Primero, el nombre técnico de la tabla. Bueno, no técnico. El nombre traducido de la tabla sobre la cual se ha elaborado esta tabla dinámica, digamos. Se llama apunte contable. ¿Por qué? Porque fui al mayor. ¿Y el mayor qué es? Son un acceso directo a mis apuntes contables, solo que agrupado por cuenta. Pero son los apuntes contables. Y esta es mi tabla número 1. Ese nombre es importante. Ese número es importante. ¿Por qué 1? Cuando nosotros vayamos aquí a la fórmula de nuestra tabla, a cualquier parte de la fórmula, lo primero que vamos a ver en la fórmula es un número. Ese número hace referencia a la tabla con la que estamos trabajando. En otras palabras, aquí dice 1 es porque toda la fórmula que siga a continuación, todo el cálculo de fórmula que se establezca, va a ser sobre la tabla 1, sobre el pivot 1. ¿Y cuál es el pivot 1? El que acabo de insertar. Ese es el pivot 1. Cuando creemos una fórmula hay que trabajar sobre el pivot 1. ¿Por qué es importante esto? Porque esta tabla yo podría desaparecerla si quiero. Pero en mi libro ya cargó esa tabla. Por ejemplo, miren, para que se hagan una idea. Acabo de crear una nueva hoja. Se ve bien, ¿no? Vamos a ponerle un poco más de zoom. Acabo de crear una nueva hoja y Sheet 2. Y en el Sheet 1 está mi tabla. Lo voy a copiarme una formulita. Ya, voy a eliminar mi Sheet 1. Se fue. Se fue mi tabla. ¿Dónde está mi tabla? Se fue. Sheet 1 ya no existe. Se borró. Pero, mira, si yo copio la fórmula, y yo copio una fórmula y hago referencia a la tabla 1, me va a seguir apareciendo, le doy enter, la información que ese campo tenía. ¿No? O mejor dicho, no que ese campo tenía, la información que esta fórmula me proporciona. ¿Ya? Pero ¿cómo sabe la fórmula sobre qué tabla trabajar? Porque va a trabajar sobre esta tabla que le puse al inicio, que es la tabla 1, el pivot 1. Le doy clic aquí a la derecha en ver propiedades y ahí tenemos el nombre de esta tabla es 1. Es decir, esa tabla que inserté, ese pivot de Odoo que inserté a una hoja de cálculo, ya está vinculado de manera permanente y de manera inalterable como fuente de datos a esta hoja de cálculo. Ya no lo puedo mover, yo no puedo decir, ya está vinculado y yo no puedo decir, ya no quiero que sea sobre los apuntes contables, sino sobre las facturas, ¿no? O sobre los pedidos de venta o los presupuestos de compra. No, ya la tabla está vinculada al libro con el código 1. ¿Qué más no podemos cambiar? El modelo es el Account Move Line, esto ya es más técnico, no nos interesa mucho. No ahorita, salvo que querramos después funciones más avanzadas. Pero para eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que veas las cosas avanzadas que te explicamos.
Y las cosas sencillas también. El dominio, importantísimo. Tampoco podemos modificar el dominio. Si ya insertamos el pivot con un filtro específico, el dominio es el filtro, o sea, simplifiquemos, ¿no? Si previo a insertar ese pivot a mi hoja, a mi libro de cálculo, yo ya hice un filtro, ese pivot se creó con un filtro. Por lo tanto, ese pivot ya, esos filtros no se los podemos cambiar. ¿Ya? Es importante porque luego queremos hacer fórmulas, pero nuestras fórmulas no pueden escapar a las condiciones previas que trae la tabla. ¿Ya? Si por ejemplo yo aquí añado un filtro, este filtro se añade a la tabla que ya existe. Y si la tabla que ya existe está filtrada, entonces cualquier filtro adicional que añada no me va a mostrar más información. Por ejemplo, si antes de generar o insertar este pivot, yo filtré, solo quiero ver el proyecto XYZ, digamos, ¿no? Filtré. Y acá yo añado un filtro, ¿no? Quiero añadir un filtro relacionado al campo de proyecto. Y aquí por el campo cuenta analítica, digamos. Y quiero que sea únicamente el proyecto ABC. Por más que yo le diga con este filtro, quiero que me muestres el proyecto ABC, y el pivot que yo inserté a mi libro Excel, yo filtré para que no me aparezca ABC, por más que acá le pida que me muestre ABC, no me lo va a mostrar, porque los filtros que yo añada aquí se ejecutan sobre una tabla que ya cargamos, ¿no? Y esa tabla que ya cargamos ya trajo la información filtrada, ¿no? Eso es importante. Entonces, hay filtros que no es necesario ponerlos aquí en la hoja de cálculo porque los podemos hacer directamente, mejor dicho, no es necesario ponerlos en el pivot porque los podemos hacer directamente en la hoja de cálculo. ¿Sí?